Nadie te avisa cuando la familia empieza a pudrirse por dentro. Lo descubres un domingo cualquiera, con olor a arroz con leche y villancicos fuera de temporada, cuando alguien desliza una caja por la mesa y el silencio se vuelve tan espeso que podrías ahogarte en él. Pero antes de llegar a ese momento, al momento que partió mi vida en dos mitades que nunca volverán a encajar, debo contarte algo que casi nadie sabe. Lo que estaba dentro de esa caja no era lo que mi madre esperaba encontrar. Era mucho, muchísimo peor. Me llamo Solén, no Sofía, no Sandra, no ningún nombre que te resulte familiar. Solén, como mi bisabuela paterna que nació en una aldea de Bretaña y murió sin ver el mar por segunda vez. Mi hija se llama Thaís, 8 años, flequillo recto, una forma de mirar a los adultos que me hace sentir que ella sabe algo que el resto del mundo tardará décadas en comprender. Su padre, Ezequiel, lleva 3 años viviendo en otra ciudad con una mujer llamada Petra, y dos perros que no tienen nombre propio sino apodos de personajes de videojuegos. No me importa. Lo que sí me importa, lo que me ha importado desde que Thaís aprendió a pronunciar la palabra abuela, es que mi madre nunca la miró de la misma manera que miraba a los otros nietos. Debería haberlo visto antes. Las señales estaban ahí, enterradas bajo capas de excusas que yo misma fabricaba para no tener que enfrentarlas. Que mi madre estaba cansada, que tenía favoritos porque los otros niños eran más extrovertidos, que Thaís era difícil de querer, frase que mi cuñada Remedios pronunció una vez con una sonrisa tan delgada que parecía un corte, porque era callada, porque leía demasiado, porque hacía preguntas que incomodaban a los adultos. Preguntas del tipo, ¿por qué las personas mienten si saben que van a ser descubiertas? ¿O es posible querer a alguien y al mismo tiempo desear que no existiera? Esa última la hizo a los 6 años, dirigida directamente a mi madre, y el silencio que siguió duró casi 40 segundos. Los conté. La familia Botrel, el apellido de mi madre, el que heredé yo antes de casarme y perderlo en papeles notariales, se reúne cada año a finales de noviembre, en la casa de campo que mi abuelo Prósper construyó con sus propias manos en las afueras de un pueblo tan pequeño que no aparece en los mapas digitales. La casa huele a madera mojada y a naftalina y a algo dulce que nadie ha podido identificar nunca, aunque Thaís una vez dijo que era el olor de las cosas que la gente guarda porque no puede tirarlas. Mi madre vive allí desde que enviudó. Tiene 71 años, el pelo blanco recogido en un moño que parece tallado en mármol, y una forma de distribuir el afecto, los regalos, los abrazos, la atención, que funciona como un sistema de castas que nadie ha votado, pero todos acatan. Ese año la reunión fue diferente desde el principio. Lo noté en cuanto entré por la puerta y vi que la mesa grande del comedor ya estaba ocupada por cajas envueltas en papel dorado, todas distintas, todas con nombres escritos en la letra redonda y deliberada de mi madre. Conté los nietos: Bastián, hijo de mi hermano Clemont, las gemelas Noé y Liz, hijas de mi hermana Orián, pequeño Wenceslao, al que todos llaman Benz, hijo de mi hermano menor Adrien, y Thaís. 5 nietos, 5 cajas, en teoría. Empecé a contar las que había sobre la mesa. 4. Me dije que quizás la quinta estaba en otro lugar, que quizás mi madre la había envuelto por separado, que quizás había un malentendido, que quizás. Ese quizás que usamos las personas cuando ya sabemos la verdad, pero aún no hemos encontrado el valor para mirarla de frente. La tarde fue avanzando con esa cadencia particular que tienen las reuniones familiares. El ruido de fondo constante, las conversaciones que empiezan en un tema y terminan en otro sin que nadie lo note. Los niños corriendo por pasillos donde cuelgan fotografías que nadie mira. Thaís se sentó en un rincón con un libro que llevaba en su mochila, uno sobre constelaciones, con ilustraciones en tinta azul obscura. Y cada cierto tiempo levantaba la vista y observaba a sus primos con esa expresión suya, que no era exactamente tristeza, sino algo más parecido a la manera en que un científico observa un experimento que ya anticipó. Llegó el momento de los regalos después de la cena. Mi madre se puso de pie con la solemnidad que reserva para los discursos y empezó a repartir las cajas una por una.
Bastián recibió una tablet con una funda verde, las gemelas, pulseras de plata con sus nombres grabados. Vence, un sobre con dinero en efectivo y una tarjeta de felicitación con un barco dibujado a mano, porque Vence quiere ser marino, y mi madre lo sabe porque Adrien se lo cuenta en llamadas semanales que duran horas. Cada entrega iba acompañada de palabras específicas. Esto es para cuando crezcas, porque sé que te gusta la música, para que no olvides que eres especial para mí. Thaís no recibió nada. No hubo error. No hubo olvido disfrazado de descuido. Hubo silencio. Un silencio que mi madre no llenó porque sencillamente no había planeado llenarlo. Se sentó después de repartir las 4 cajas, tomó su vaso de vino tinto con la naturalidad de quien acaba de cumplir correctamente con una obligación, y siguió con la conversación sobre la reparación del tejado que llevan postergando desde hace 2 inviernos. Orián me miró. Clemón miró su plato. Remedios, la mujer de Clement, tomó un sorbo de agua con una velocidad que delataba que llevaba preparada para este momento mucho antes de que llegara. Adrien le susurró algo a mi madre que no alcancé a escuchar, y ella respondió en voz suficientemente alta para que yo sí lo oyera. No es lo mismo, Adrien, no es realmente de la familia, ya lo hemos hablado. No es realmente de la familia. Thaís lo oyó. Lo sé porque vi cómo sus ojos dejaron de moverse sobre las páginas del libro. Siguieron abiertos, siguieron dirigidos hacia las constelaciones dibujadas en tinta azul, pero habían dejado de leer. Estaba procesando. Así es ella, no llora en el momento, no reacciona en el momento, recoge todo como quien recoge piedras en un camino, y luego, mucho después, cuando ya nadie la está mirando, las ordena y les da sentido. Yo, en cambio, sí que reaccioné en el momento, me puse de pie, empujé la silla hacia atrás con más fuerza de la necesaria, y el ruido cortó el aire del comedor como una cuchilla. Todas las conversaciones murieron, 10 pares de ojos se volvieron hacia mí. ¿Qué acabas de decir?, le pregunté a mi madre. Solén, no es el momento para... ¿Qué acabas de decir sobre mi hija? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el tipo de silencio que ocurre cuando una familia entera reconoce, de manera simultánea e involuntaria, que ha llegado el instante que llevaban años evitando. Clement carraspeó. Las gemelas se miraron entre ellas. Bastián se quedó inmóvil con la tablet en las manos, como si hubiera olvidado que la estaba sosteniendo. Mi madre se irguió. Tiene esa capacidad, la de volverse más alta cuando se siente atacada, como si sus vértebras se apilaran en protesta. Tú sabes muy bien a qué me refiero. Thaís no lleva la sangre de esta familia. No es culpa mía, no es culpa tuya, simplemente es así. Los otros niños son carne de mi carne. Ella es mi hija. Es la hija de otro hombre, de un hombre que no conozco, del que no sé nada, de... Es mi hija, repetí, y esta vez no fue una corrección, sino una declaración, algo dicho con una solidez que sentí físicamente en la garganta, como si las palabras tuvieran peso y temperatura. Lo que ocurrió después lo he repasado tantas veces en mi memoria que ya no estoy segura de cuánto es recuerdo real y cuánto es reconstrucción. Sé que empecé a hablar, sé que dije cosas que no voy a repetir aquí porque algunas pertenecen al espacio privado de las heridas que no sanan con testigos. Sé que en algún momento Orián intentó intervenir diciendo mi nombre con un tono que pretendía ser calmante y solo consiguió parecerme condescendiente. Sé que Adrián se levantó de la mesa y se fue a la cocina, y el sonido del agua del grifo al abrirse fue lo más cobarde que escuché en toda la noche. Y sé que en algún punto de todo ese caos, Thaís se bajó de su silla. No lo noté de inmediato. La noté cuando ya estaba de pie junto a la mesa, con sus 8 años y su flequillo recto, y el libro de constelaciones apretado contra el pecho, como un escudo o como un talismán, y con algo más, una caja. Una caja pequeña, del tamaño de una caja de zapatos de niño, envuelta en papel marrón de estraza, sin lazo, sin adornos, con el nombre de mi madre escrito en la parte superior, con la letra todavía imperfecta de una niña que lleva poco tiempo aprendiendo a formar las letras. Todos la miramos.
Thaís puso la caja sobre la mesa con una delicadeza que resultó extrañamente ceremoniosa. La empujó despacio, con las 2 manos planas sobre el papel, como si conociera exactamente la distancia que necesitaba recorrer para llegar frente a mi madre. Luego levantó la cabeza y dijo, con una voz que no tenía el menor temblor, con la voz de alguien que ha ensayado estas palabras no por nerviosismo, sino por convicción. Abuela, mamá me dijo que te diera esto si alguna vez volvías a ignorarme. El silencio que siguió fue el más denso de la noche. Mi madre miró la caja, miró a Thaís, miró la caja otra vez. Había algo en su expresión que yo no la había visto antes, algo que tardé unos segundos en identificar porque era una emoción que ella rara vez mostraba, incertidumbre. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz había perdido el barniz de autoridad que lleva décadas construyendo. Thaís no respondió, solo esperó. Mi madre extendió la mano. Sus dedos, artríticos, adornados con el anillo de viuda que no se ha quitado desde hace 12 años, encontraron el borde del papel y empezaron a abrirlo con una lentitud que no era precaución, sino algo más parecido al miedo. Hoja a hoja, el papel de estraza cedió, y lo que quedó expuesto fue una caja de cartón sin ninguna marca exterior, cerrada con una sola tira de cinta adhesiva transparente. La abrió y gritó. No fue un grito largo, fue uno de esos gritos cortos, involuntarios, el tipo que se escapa cuando el cuerpo reacciona antes de que la mente pueda controlarlo. Se llevó las manos a la boca inmediatamente después, como intentando recuperar el sonido, devolverlo a algún lugar interior donde nadie pudiera haberlo escuchado. Pero todos lo escuchamos, y todos miramos la caja. Dentro había fotografías, cientos de fotografías, impresas en papel fotográfico, ordenadas con un cuidado que solo podía venir de alguien que lleva mucho tiempo preparando este momento. Las fotografías estaban organizadas cronológicamente, lo descubrí después, cuando las revisé yo misma, y documentaban algo que mi madre claramente creía que nadie había visto, algo que llevaba años siendo el secreto mejor guardado de la familia Botrel. O quizás el secreto peor guardado, el tipo que todos fingen no conocer, porque conocerlo implicaría tener que actuar en consecuencia. No voy a describirlas en detalle. Sé que eso puede parecer un artificio, una manera de crear suspenso donde debería haber claridad. Pero hay cosas que pertenecen a los límites de lo que puede decirse sin causar daño irreparable a personas que, a pesar de todo, siguen siendo mi familia. Lo que sí puedo decir es que las fotografías mostraban a mi madre, y mostraban a alguien más, y mostraban un lugar que reconocí porque yo misma había estado allí de niña, un lugar que se suponía era exclusivamente de mi padre. Lo que también puedo decir es que Thaís no había encontrado esas fotografías por accidente. Las encontró porque las buscó. Las buscó porque a sus 6 años, 2 años antes de esa noche, había oído una conversación entre adultos que no estaba destinada a oídos infantiles. Una conversación en la que se mencionaba un sobre, un cajón, una llave que abría algo que no debía abrirse. Y Thaís, que es la persona con más paciencia que conozco a pesar de tener 8 años, había esperado. Había esperado 2 años a que se presentara la oportunidad correcta, y cuando esa oportunidad llegó, una tarde en que mi madre estaba en el jardín y la casa estaba casi vacía, Thaís había encontrado el cajón, había encontrado el sobre y había sacado las fotografías una por una, con la meticulosidad de alguien que entiende que lo que está sosteniendo tiene un peso que trasciende el papel y la tinta. Luego las había escaneado con la tablet que le presté para sus tareas escolares. Había mandado a imprimir las copias en la papelería del barrio sin que yo lo supiera. Y había esperado otra vez. Había esperado a que llegara el momento en que los necesitara. Ese momento resultó ser la noche en que su abuela dijo, no es realmente de la familia, delante de toda la familia reunida. Cuando entendí todo esto,
cuando las piezas se acomodaron en mi mente, con esa claridad brutal que a veces tiene la comprensión repentina, lo primero que sentí no fue orgullo ni tampoco alarma. Fue algo más complejo, algo que no tiene un nombre sencillo. La sensación de estar mirando a tu hija y reconocer en ella a alguien que ya no necesita que la protejas de la misma manera que antes. Alguien que ha desarrollado, en silencio y sin pedirte permiso, sus propias herramientas para sobrevivir en un mundo que no siempre va a ser justo con ella. Lo segundo que sentí fue terror. Terror retrospectivo, el tipo que llega cuando entiendes el tamaño de lo que podría haber salido mal. Mi madre seguía con las manos en la boca. Las fotografías habían caído sobre la mesa en el movimiento del grito, y ahora estaban esparcidas entre los platos, entre los vasos de vino a medio terminar, entre los restos de la cena que de repente parecían de otra época. Clement había tomado una de las fotos, no sé si conscientemente o por un reflejo automático, y la estaba mirando con una expresión que describir me resultaría imposible, porque contenía demasiadas emociones al mismo tiempo, y todas ellas eran legítimas. Orián había llevado a sus hijas fuera del comedor sin hacer ruido. Remedios miraba al frente con los ojos fijos en un punto de la pared que probablemente no contenía nada interesante, pero que era infinitamente más seguro que cualquier otra cosa que hubiera en esa habitación. Adrien volvió de la cocina en ese momento, secándose las manos en un trapo de cocina, y se detuvo en el umbral de la puerta. Evaluó la escena con esa rapidez que tienen las personas que han pasado demasiado tiempo siendo las más jóvenes de un grupo, y han aprendido a leer situaciones de peligro antes de entrar en ellas. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir y dijo, ¿qué pasó? Con una voz tan pequeña que casi dio ternura. Nadie le respondió. Thais seguía de pie junto a la mesa. Seguía sosteniendo el libro de constelaciones contra el pecho. Y en su cara había una expresión que aún hoy, cuando la recuerdo, me produce una mezcla de admiración y una especie de dolor suave y persistente. No había triunfo en ella, no había venganza ni satisfacción. Había algo mucho más sencillo y mucho más devastador. Había alivio. El alivio de alguien que ha esperado durante mucho tiempo decir algo verdadero y finalmente lo ha dicho. Me acerqué a ella. Me arrodillé hasta quedar a su altura, cosa que hago muy raramente porque Thais me ha dicho varias veces que no le gusta que los adultos se agachen para hablar con ella, porque le parece que lo hacen para disimular que la están mirando de arriba hacia abajo. Y esta vez no me lo impidió. La miré. Ella me miró. ¿Cuándo? Fue lo único que le pregunté. Hace 2 años y 4 meses, respondió, con la precisión de alguien que sabe exactamente cuánto tiempo ha pasado, porque ha estado contando. No le pregunté por qué, ya lo sabía. No le pregunté si estaba bien, podía verlo. Le pregunté lo único que todavía no entendía. ¿Cómo sabías que este momento llegaría? Tardó unos segundos en responder. Cerró el libro de constelaciones, lo bajó de su pecho, lo miró como si la respuesta estuviera en la portada y luego levantó los ojos hacia mí. Porque las personas que ignoran a alguien siempre terminan haciéndolo enfrente de los demás. Tienen que hacerlo. Si no lo hacen enfrente de los demás, nadie sabe que tienen el poder de hacerlo. Y si nadie lo sabe, ¿para qué sirve el poder? 8 años. Mi hija. 8 años. Me quedé en silencio durante lo que me pareció mucho tiempo, pero probablemente fueron solo unos segundos, y luego hice lo único que tenía sentido hacer. La abracé. No con el abrazo cauteloso que a veces le doy cuando no sé exactamente qué necesita, sino con el abrazo completo, sin reservas, el tipo que no tiene nada de performance y todo de verdad. Ella me lo devolvió. Detrás de nosotras, el comedor seguía procesando el impacto. Mi madre no había vuelto a hablar. Clement había apilado las fotografías con cuidado, como si ordenarlas pudiera ordenar también lo que representaban, y las había dejado dentro de la caja. Bastián había puesto la tablet en la silla vacía de Orián y miraba por la ventana hacia el jardín oscuro. Ben se había desaparecido probablemente hacia su cuarto.
que era lo más sensato que se podía hacer a los 5 años en esa situación. Esa noche dormimos en la casa, como siempre. No porque no pudiéramos irnos, podríamos habernos ido, debería haberme ido, una parte de mí todavía piensa que debía haberme ido, sino porque Thaís me pidió quedarnos. No me lo explicó, simplemente dijo, quedémonos, con la misma voz con que más tarde le leería un capítulo del libro de constelaciones antes de dormir, y yo le dije que sí. Por la mañana, muy temprano, antes de que la casa despertara del todo, escuché pasos en el pasillo. Reconocí el ritmo. Era mi madre. Se detuvo frente a la puerta de la habitación donde dormía Thaís. Escuché que no abría la puerta. Solo se detuvo allí, y el silencio que siguió duró lo suficiente para que yo me preguntara qué estaba pensando una mujer de 71 años parada en un pasillo a las 6 de la mañana frente a la habitación de la nieta a la que nunca quiso reconocer del todo. Luego los pasos se alejaron. Al desayuno bajamos todas. Mi madre ya estaba en la mesa, con su café y su manera de estar sentada que ocupa el espacio como si lo poseyera. Thaís bajó detrás de mí, con el pelo todavía sin peinar y el libro de constelaciones bajo el brazo. Duerme con él, lo lleva a todas partes, es su manera de llevar consigo algo propio en espacios que no lo son. Se sentó. Sirvió ella misma su vaso de leche con una concentración que me indicó que estaba siendo muy deliberada en cada movimiento. Mi madre la miró. Fue una mirada diferente a todas las anteriores. No era afecto, no todavía, quizás nunca, no en la manera en que le tengo afecto yo, no en la manera en que se le tiene afecto a alguien cuando se lleva años queriéndola. Pero tampoco era la mirada de quien mira a través de alguien, era la mirada de quien ve, por primera vez o por primera vez de verdad, a la persona que tiene enfrente. Buenos días, le dijo mi madre a Thaís. Thaís levantó la vista, evaluó la situación con esa velocidad suya, respondió, buenos días, y volvió a su leche. No fue una reconciliación, no fue el inicio de nada que tuviera nombre todavía. Fue simplemente dos personas diciéndose los días buenos con la sinceridad mínima que requiere el ritual. Y eso, en el contexto de todo lo que había pasado la noche anterior, era más de lo que yo habría esperado y quizás todo lo que Thaís necesitaba para ese momento. Nos fuimos después del desayuno. Metí las cosas en el coche con esa eficiencia mecánica que tiene empacar cuando se quiere salir de un lugar sin dramatizar la salida. Thaís se puso el cinturón, yo arranqué el coche. En la salida del pueblo, cuando los últimos tejados de pizarra ya quedaban detrás, Thaís dijo, «Mamá, ¿las constelaciones cambian?» Tardé un segundo en cambiar el registro. «Sí», le respondí, muy lentamente, en miles de años. «Pero cambian». «Sí». Se quedó en silencio un momento, luego dijo, «Entonces lo que vemos ahora no es exactamente lo que verán las personas en el futuro». «No exactamente». «Pero sigue siendo el mismo cielo». No respondí. No necesitaba responder. Conduje durante un rato con esa frase flotando en el coche, y en algún momento, entre el primer pueblo y la autopista, entendí que Thaís no estaba hablando de astronomía. 3 semanas después, mi madre me llamó por teléfono. Era de noche. Hablamos durante casi 1 hora. No voy a reproducir esa conversación aquí porque tiene partes que no me pertenecen solo a mí. Partes que pertenecen a ella, a lo que dijo, a cómo lo dijo, a los silencios que hubo entre las palabras y que a veces contenían más que las palabras mismas. Lo que sí puedo decir es que al final de la llamada mi madre me preguntó, ¿Thaís sabe astronomía de verdad o solo le gusta el libro? Le dije que las dos cosas. Hubo una pausa. Luego, la semana que viene hay lluvia de estrellas. ¿Creen que podrían venir? No respondí de inmediato. Miré hacia el cuarto de Thaís, cuya puerta estaba entreabierta y de donde salía la luz pequeña de su lámpara de lectura, y pensé en lo que me había dicho en el coche, que el cielo cambia, pero sigue siendo el mismo cielo, y pensé en todas las noches que mi hija había pasado mirando hacia arriba
y aprendiendo los nombres de cosas que están tan lejos que la luz que vemos salió de ellas antes de que ninguna de nosotras naciera. Te llamo mañana, le dije a mi madre, y colgué. Thaís sigue teniendo el libro de constelaciones, sigue cargándola a todas partes. La caja de fotografías sigue existiendo, guardada en algún lugar que solo yo conozco, no como amenaza, sino como recordatorio de que a veces la justicia no viene de arriba. No viene de los mayores, ni de los que tienen poder, ni de los que llevan décadas construyendo autoridad con el simple peso de los años. A veces viene de una niña de 8 años que empuja una caja por una mesa con las 2 manos planas y dice, sin un solo temblor en la voz, las palabras exactas que hacen falta. No sé qué va a pasar con la familia Butrell. No sé si mi madre va a cambiar, si va a aprender a mirar a Thaís como lo que es, mi hija, su nieta, una persona real con peso y presencia, y un futuro que ya está construyendo con una paciencia que debería avergonzarnos a todos los adultos que la rodeamos. No sé si las cosas van a mejorar o si van a complicarse más antes de mejorar, o si mejorar es incluso la palabra correcta para lo que puede ocurrir cuando una familia decide, finalmente, mirarse sin las capas de cortesía que ha estado usando para no ver lo que está debajo. Lo que sí sé es esto. Aquella noche, cuando Thaís empujó esa caja por la mesa, no estaba actuando por rabia, no estaba actuando por venganza, estaba actuando por la razón más sencilla y más antigua del mundo. Estaba cansada de que la ignoraran, y había encontrado con la lógica impecable de alguien que lleva 8 años aprendiendo cómo funcionan los adultos, la única manera de hacer que dejaran de hacerlo. Y funcionó. Y si te quedaste hasta aquí, sabes exactamente por qué esto importa. Dale al me gusta si crees que Thaís hizo lo correcto, y suscríbete. Hay más historias que merecen ser contadas.